Buenos días, queridos hermanos, buenos días, hermanos y hermanas, bienvenidos a la iglesia. Vamos a empezar con la enseñanza del día de hoy. Y gracias a Dios que hemos podido llegar acá al local de la iglesia. Bueno, me ponía a pensar un poco, ¿no? Mientras alabábamos, mientras cantábamos a nuestro Señor. ¿Por qué motivo hemos venido acá, no? ¿O cuáles han sido las motivaciones por las que hemos venido acá? Algunos de pronto han venido, no sé, por cumplir, es domingo y la costumbre es ir a la iglesia. A otros de repente vuestros papás los han obligado, ¿no es cierto? Tienes que ir a la iglesia. A mí mi mamá me sobornaba con un chicharroncito después de ir a la iglesia, por ejemplo. No sé por qué la mayoría, muchos de ustedes hayan venido. Yo le doy gloria a Dios porque hayan estado acá. Pero muchos de nosotros hemos venido simplemente por cumplir, porque nos han obligado, y no sé por qué otros motivos. Sin embargo, sea el motivo por el que hayas venido acá, yo quiero decirte con toda certeza algo. El día de hoy Dios ha venido a decirte algo. Hay un mensaje de parte de Dios para ti. No solamente es un hombre acá hablando, es la palabra de Dios que va a ser expuesta. Y te suplico y te conmino que escuches estas palabras como lo que son, la palabra de Dios. Estamos tan acostumbrados, mi gran temor es que simplemente esto se vuelva una costumbre. Y por favor, escuchemos este mensaje como si fuera la palabra de Dios, porque lo es. ¿Amén? Vamos a empezar orando entonces. Padre Santo, gracias Señor por este tiempo, gracias Señor por este día, gracias Señor por mis hermanos y mis hermanas. Tú pagaste por ellos, Señor, los amaste y los amas. Padre Santo, te pido, Señor, que obres en este tiempo. Vamos a leer Oseas 1:1, queridos hermanos, ¿sí? Dice así la palabra del Señor en Oseas 1:1. Palabra del Señor vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. ¿Correcto? Este mensaje, la semana pasada, vimos que fue dado en un momento en el que Israel estaba en un auge económico. Israel estaba pasando muy bien. Le iba bien económicamente, le iba bien militarmente, políticamente le iba excelente. Este mensaje llegó en un momento en el que Israel estaba bien. Ahora, necesitamos recordar también que cuando decimos Israel, nos estamos refiriendo a Israel del norte o del sur, si recuerdan. Estamos hablando de Israel del norte, ¿no es cierto? Porque la semana pasada explicamos que el reino se había dividido en Israel del norte e Israel del sur. A Israel del norte normalmente se lo conoce como Israel a secas, pero también se lo conoce por el nombre de su tribu más grande, que es Efraín, ¿correcto? Y también tenemos el reino del sur, que también es conocido como el reino de Judá. Entonces, Oseas, estábamos hablando de que empezó a hablar en el reino del norte, en Israel, o mejor dicho, en Efraín, para que no haya confusiones. Y la vez pasada explicamos ya con mucha profundidad y profusión el hecho de que Oseas habló en un momento en el que Israel estaba pasando muy bien. También hablábamos del peligro que entraña los tiempos buenos, porque los tiempos buenos muchas veces hacen que nos alejemos de Dios. Ok, Israel le estaba pasando bien, Efraín le estaba pasando excelente, como les decía. Pero al mismo tiempo, lo irónico es que mientras Israel estaba pasando muy bien, ya tenía mucho tiempo alejándose de Dios. En ese tiempo, acá dice la palabra del Señor, palabra del Señor vino, ¿a quién? A Oseas, hijo de Berí. Ahora, para entenderlo mejor, porque el día de hoy vamos a explicar esta parte, palabra del Señor que vino a Oseas. Palabra del Señor vino. En primer lugar, nosotros podemos pasar por alto las primeras 3 palabras que vemos en nuestra Biblia. Palabra del Señor que vino. 5 palabras, perdón. Cuando decimos que la palabra del Señor vino, vemos la autoridad de quien viene el mensaje. Ahora, Oseas va a dar un mensaje, pero necesitamos recordar de quién viene el mensaje. Y según la Biblia, el mensaje viene ¿de quién? De Dios mismo. La palabra del Señor vino. Esta palabra le fue revelada
al profeta Oseas como algo real, como algo de parte de Dios. No era una fantasía, una buena intención de Oseas. Oseas recibió la palabra de Dios y ahora tenía que comunicarlo a su pueblo. Lo que dijo Oseas y lo que escribió fue por inspiración divina. Necesitamos recordar esto. No fue una bonita idea de Oseas. No fue un momento, no sé, de inspiración personal de Oseas. Fue un mensaje de parte de Dios. Pablo, recordemos, por ejemplo, vamos a ir a 1 Tesalonicenses 4:15. Pablo habla de una forma parecida, dando a entender de dónde viene ese mensaje. Miren cómo lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto, en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pero el énfasis acá, hermanos, es en palabra del Señor. Aún en el Nuevo Testamento nosotros vemos que el mensaje que han dado los profetas y aún los apóstoles era de parte de Dios. Parece obvio decirlo, pero no es tan obvio, queridos hermanos. Necesitamos recordar estas enseñanzas partiendo de una verdad básica pero fundamental. El mensaje que vamos a recibir es de parte de Dios. El mensaje que vamos a leer a continuación es de parte de Dios. A través del profeta Oseas, desde luego, pero es de parte de Dios. Ahora, ¿cómo podemos confiar que esta declaración viene de parte de Dios? Porque la verdad es que hay muchas iglesias que tienen el cuajo, voy a decir, de pararse en un púlpito y decir, yo tengo algo que decir de parte de Dios. Tengo un mensaje particular de parte de Dios para tu vida. Pero nosotros, ¿cómo podemos confiar que algo viene de parte de Dios? Aunque no vamos a ahondar en este tema, una respuesta corta sería que la declaración que se da tiene que ser consistente con el resto de la Biblia. Es muy importante que lo recordemos. Cada vez que nosotros escuchamos algo, eso tiene que ser consistente y coherente con el resto de la Biblia. Y la palabra de Oseas no es la excepción. De hecho, hay muchas citas que podemos encontrar de Oseas en el Nuevo Testamento. No tienen que ir ahí, pero les animo a que lo anoten. Lo podemos ver en Mateo 2:15, Mateo 9:13, en Mateo 12:17. También podemos ir a Romanos 9:25 al 26 y en 1 de Pedro 2:10. En todos estos son algunos de los versículos que hacen referencia a lo que el profeta Oseas habló en ese tiempo. Entonces, hermanos, empezamos con eso. La palabra del Señor vino. La palabra del Señor vino. Pero recordemos también en qué momento vino esa palabra. La palabra del Señor vino en un momento, nuevamente, Dios habló a través del profeta Oseas, ¿a quién? A su pueblo, ¿correcto? Nuevamente, hermanos, por favor, quiero conectar con vuestras miradas y con vuestra atención. Dios habló a través del profeta Oseas, pero dio un mensaje ¿a quién? A su pueblo. Ok, ese momento, recordemos lo importante acá, ese momento cuando Dios viene hacia su pueblo, es un momento en el que su pueblo le había dado la espalda. Ojo, necesitamos recordar eso. Dios viene a hablar a su pueblo en un momento en el que su pueblo era feliz sin Dios, era feliz sin Él. Y en medio de eso, Dios en su amor y su misericordia fue a buscar a su pueblo. Nosotros olvidamos esta parte. La palabra del Señor vino en un momento en el que su pueblo no lo merecía. Dios vino en un momento en que su pueblo no lo merecía. Buscó a su pueblo en una circunstancia en la que nadie buscaría a otra persona. En un momento de traición. En un momento de traición, lo último que se le ocurre a una persona es ir a abrazar a esa persona. Ir a buscar su restauración. Pero es lo que hizo Dios. Pero para entender cómo para comprender cómo entendieron en ese tiempo, la audiencia de ese tiempo, quisiera explicarles un poco cómo era la infidelidad en el Antiguo Testamento. ¿Cómo era la infidelidad en el Antiguo Testamento? Ahora, en los tiempos actuales sabemos, si alguien te traiciona, te engaña, nosotros sabemos qué sigue después. Pero antes de saltarnos al tiempo actual, quisiera que entendamos cómo era la audiencia de ese tiempo. ¿Cómo se trataba en el Antiguo Testamento la infidelidad? Perdón. Bueno, les explico brevemente. En el Antiguo Testamento, si un hombre descubría que su esposa lo había traicionado, engañado, cometido adulterio, en realidad ese hombre tenía varias opciones, o algunas opciones según la ley mosaica.
Una de las opciones es la siguiente. Si la infidelidad era evidente, si habían pruebas contundentes de que le habían sido infiel, el hombre podía apelar al castigo de la ley. ¿Y cuál era el castigo de la ley para la infidelidad en ese tiempo? Era la pena de muerte. Era una pena capital. Si un hombre descubría a su esposa en adulterio y había testigos y evidencia suficiente, podía denunciar el caso ante las autoridades. Ojo, se manejaba de esa manera, no es que agarraba la piedra y la agarraba a pedrazos, había un procedimiento, tenía que denunciar el caso ante las autoridades, y ambos, tanto el adúltero como la adúltera, tenían que ser ejecutados. Eso lo podemos ver en Levíticos 20:10. Si un hombre, dice así la palabra del Señor en Levíticos 20:10, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ahora, este castigo necesitaba una acusación formal, una evidencia clara, como les iba anunciando, pero esta evidencia era generalmente en forma de testigos, a través de los testigos. La evidencia en ese tiempo eran los testigos. Y la ley exigía que al menos hayan 2 o 3 testigos. Eso lo podemos ver en Deuteronomio 19:15. Dice así: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces estamos viendo que en el Antiguo Testamento una de las formas en las que podías proceder si te engañaban era ¿qué? Morir, la muerte. Y esto lo podemos ver incluso en el Nuevo Testamento. No sé si ustedes recuerdan, una mujer acusada de adulterio y la llevan ante Jesús. Esto lo podemos ver en Juan 8, 1 al 11. No lo vamos a leer, pero sería interesante que vayan allá y lo anoten. En este caso, en el Nuevo Testamento, los fariseos llevan a una mujer sorprendida en adulterio ante Jesús, siguiendo la ley mosaica que existía en ese tiempo. Es por eso que los fariseos están diciendo a Jesús: ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque la ley dice que la matemos. Y luego Jesús contesta de una manera que no vamos a exponer en este momento. Pero bueno, esa era una de las alternativas que tenías, ¿sí? Eran infieles. Bueno, había otra alternativa, y esta alternativa, este otro modo de proceder, tenía que ver más que todo con que el marido tenía sospechas de que su pareja le era infiel, pero no tenía pruebas suficientes. Entonces, cuando el marido tenía esa sospecha, podía llevarla ante los sacerdotes para que fuera sometida a una ceremonia especial que se llamaba la prueba de los celos, o la prueba del agua amarga, también le llamaban unos, y eso lo podemos ver en Números 5, del 11 al 31. No vamos a leerlo todo, pero en resumen, ¿qué dice Números 5, 11 al 31? Ahí nos muestra el ritual, este ritual del que les hablo. El sacerdote mezclaba agua sagrada con polvo del suelo en el tabernáculo. Después la mujer, objeto de sospecha, tenía que beber esa agua y el sacerdote pronunciaba una maldición sobre ella. Ahora, si la mujer era culpable, la maldición se cumplía en esa mujer. Esa maldición le iba a causar un daño físico a su bebé, en realidad, y también a su vientre. Si no estaba embarazada, iba a perder la fertilidad. Ahora, si esta mujer era inocente, no le ocurría nada y quedaba libre de culpa. Este ritual estaba diseñado para resolver casos de sospecha, como les iba diciendo. Así era antes, hermanos, en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo de Israel. Había una tercera opción. ¿Cuál era la tercera opción si es que eras en caso de adulterio? La tercera opción era el divorcio. En algunos casos, un hombre podía optar por divorciarse de su esposa si creía que ella le había sido infiel. Eso lo podemos ver en Deuteronomio 24:1. Y va a ser muy útil, por favor, que vayamos ahí. Deuteronomio 24:1. Deuteronomio 24:1. Dice así la palabra del Señor en Deuteronomio 24:1. Si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, y sucede que ella no haya gracia a sus ojos por haber encontrado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ahora, el hombre podía darle a su esposa una carta de divorcio y enviarla fuera de su casa. Este es un versículo que a muchas personas les cuesta,
Pero por favor, recordemos que el tema que nos ocupa el día de hoy es qué opciones tenían si es que te eran infiel, ¿sí? Porque hay varios teólogos que van a dar diferentes versiones e interpretaciones de exactamente qué tenía que ver el hombre en su esposa para darle su carta de divorcio. Porque a primera vista, aparentemente, o sea, si vemos superficialmente este texto, esto podemos pensar que, bueno, no sé, no cocinaste bien anoche, entonces carta de divorcio, ¿no es cierto? A da a entender si lo lees superficialmente, pero no era así. No vamos a ahondar ese tema. El énfasis que quiero dar este día es que en ese tiempo había esa opción, si te traicionaba, era el divorcio. Ahora, no implicaba la pena de muerte y era una alternativa menos severa. Era una alternativa menos severa. ¿Recuerdan cuando José quería... ¿Qué pasó al inicio cuando José se enteró que María estaba embarazada? No quería apedrearla, hermano, no. Quería divorciarse en secreto, quería dejarla en secreto, ¿recuerdan? Entonces todo eso tiene que ver cómo se manejaba en ese tiempo. Ok, esa era la tercera opción, el divorcio. Había una cuarta opción, y la cuarta opción era perdonar y reconciliarse. Sí, también había esa opción, pero desde luego no era la más común. Existía esa posibilidad que un hombre eligiera perdonar a su esposa infiel. ¿Dónde vemos en el Antiguo Testamento a alguien perdonar a su esposa infiel? Exacto, hermanos. Vemos a Oseas perdonar y reconciliar, no solo perdonar, sino reconciliarse con su esposa. Y no era una esposa fácil, era una esposa infiel. Gomer. Pero ese era un símbolo de amor y paciencia de Dios hacia su pueblo infiel. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, es importante que haga la siguiente aclaración, hermanos. Esta ley, estamos hablando de aquellos tiempos, todas estas opciones. Esta ley fue dada a Israel como parte del pacto mosaico. Ahora, la iglesia no es Israel, tenemos que recordar eso, y ahora no estamos viviendo bajo el antiguo pacto. Todo eso que les acabo de mencionar pertenecía a la ley civil de Israel, que ya no aplica a nosotros. ¿Me dejo entender? Ahora, hay principios que podemos extraer de ahí, como cuán importante es el matrimonio, cuán importante es la santidad del matrimonio, pero no podemos decir que ahora aplica que vamos a agarrar a pedradas si encontramos a alguien siendo infiel. Entonces tengo que aclarar eso. Ok, todo esto, he hecho todo esto para recordar y para tratar de entender cómo la audiencia de ese tiempo recibió el mensaje de Oseas. Ellos estaban siendo infieles a Dios, pero Dios estaba siendo misericordioso con ellos. Y ellos entendían en ese tiempo muy bien lo que significaba la infidelidad. De pronto, en nuestros días, la infidelidad se ve como algo, para el mundo se ve como algo bueno, ¿no? Basta escuchar las canciones, cómo exaltan la infidelidad. Pero para el tiempo en el que se escribió el profeta Oseas se entendía mejor, porque aún en su ley entendían que la infidelidad, el adulterio era algo gravísimo para los ojos de Dios, delante de los ojos de Dios. ¿Sí? Entonces, seguimos explicando el texto. Palabra del Señor vino ¿a quién? A Oseas. Ahora, recordemos que particularmente con Oseas, Dios va a dar un mensaje a su pueblo, pero de una forma muy específica con Oseas. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué digo esto? Porque el mensaje que Dios va a dar con Oseas es a través de la vida de Oseas. Recuerden eso. Dios va a hablar con Oseas no solamente con mensajes directos, sino a través de la vida de Oseas. Tenemos que recordar eso porque aún el nombre de Oseas nos indica, nos apunta a cierto mensaje en particular. Oseas, el significado de Oseas significa Salvador. Salvador. Al igual que Jesús y Josué, el significado de Oseas significa Salvador. Ahora, recordemos que los profetas en general eran instrumentos de salvación a través de sus mensajes, pero a través del nombre de Oseas también Dios estaba anunciando algo a su pueblo. ¿Qué estaba anunciando? La salvación. Pero no solamente en este libro nos dice que la palabra del Señor vino a Oseas, nos dice que Oseas tuvo un padre, ¿no? Por lo menos nos da indicios digamos, de su apellido. ¿Qué dicen vuestras Biblias? Palabra del Señor vino a Oseas, hijo de Berí.
Y aún el nombre de su padre, de Berí, significa pozo. Y los teólogos dicen que esto significa que puede traer a nuestras mentes la fuente de vida de las aguas. Y las aguas de vida, de las que los profetas hablan y deben estar continuamente hablando. Entonces, aún el nombre de Oseas y del padre de Oseas nos están apuntando a un mensaje en particular, que la salvación del Señor estaba viniendo hacia su pueblo. Entonces, esta primera parte, podemos ver que Dios busca a su pueblo en un momento en el que ellos no lo merecían. Y además estaba buscando a su pueblo para traerles salvación. Salvación. Por favor, vamos todos a Isaías 55. Vamos a Isaías 55, 7. Isaías 55, 7. Ok. Hay una frase, hay una parte de la Biblia que es muy conocida, que es la siguiente. Dice, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que el cielo sobre la tierra. Mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, afirma el Señor. Muchas veces nosotros usamos esa frase, esa parte de la Biblia, cuando no entendemos a Dios. Tenemos una situación complicada, estamos pasando una situación que no entendemos por qué, y a veces nos consolamos con esa frase, ¿no? Dios dice que mis caminos no son vuestros caminos, mis caminos son más altos que vuestros caminos, ¿sí? Sin embargo, cuando vemos esa frase en su contexto, Dios está diciendo, mis caminos no son como vuestros caminos. Está dando a entender que Dios va a actuar ante el pecado de alguien, va a actuar de una manera en la que no actuaríamos nosotros. Lo está diciendo en ese sentido. Pero mejor lo leemos juntos, por favor. Isaías 55, 7, del 7 al 9. Dice así la palabra del Señor, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Y ahí es donde Dios dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes. Yo lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, pero en la versión que tengan ustedes tiene que ser el mismo sentido. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Ese era el mensaje que estaba procurando dar Dios a su pueblo. Nuevamente, en un momento en el que su pueblo no lo merecía. Ahora, es necesario que nos hagamos una pregunta importante, porque cada vez que nosotros leemos un texto, tenemos que preguntarnos algo. ¿Qué tiene que ver este mensaje con el Evangelio? ¿Qué tiene que ver este mensaje con el Evangelio? Recordemos, ellos no tenían el Nuevo Testamento. Ellos solamente tenían... Ellos estaban en el Antiguo Testamento, no tenían toda la Biblia como la tenemos nosotros. Pero la vida de Oseas en realidad, ¿recuerdan lo que significaba Oseas? Salvador. ¿A qué les recuerda el Salvador? Por supuesto, al gran Salvador que iba a ser Jesucristo. Jesucristo, el gran Salvador, el Salvador con mayúscula, digámoslo así, iba a venir a su pueblo también. No solo lo iba a buscar, iba a llamar a su pueblo al arrepentimiento y finalmente iba a salvarlo. Ese gran Salvador es Jesucristo y lo vemos en Hebreos 1:3, por favor. Yo se los voy a leer en la versión de Dios habla hoy. En tiempos antiguos, Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de profetas. Por supuesto, uno de ellos es el profeta Oseas, el que estamos exponiendo el día de hoy. Sigue diciendo la palabra de Dios. Ahora, en estos tiempos últimos nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Está hablando de Jesucristo. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos nuestros pecados, se ha sentado en el cielo y a la derecha del trono de Dios. Ese es el mensaje, hermanos. Cada vez que nosotros leamos la Biblia, cualquier parte que nosotros leamos apunta a un solo mensaje particular, el glorioso evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo. El glorioso evangelio se ve desplegado en toda la Biblia. Cuando tú veas la Biblia vas a encontrar un patrón muy interesante. Vas a encontrar a un pueblo malo y a un Dios bueno.
Vas a encontrar a un pueblo infiel y a un Dios amoroso. Vas a encontrar ese patrón. Pero también vas a encontrar que es un Dios amoroso. Tal vez vas a ver que ese amor no es un amor como el que te imaginas. Porque nosotros confundimos amor con simplemente ser amable. O nosotros confundimos el amor con simplemente ser cordial. Pero recordemos que Dios en su amor, cuando buscó a su pueblo, Dios en su amor mostró a su pueblo sus pecados. Y esa es una prueba muy interesante del amor de Dios, que muestra sus pecados a su pueblo. Y por lo tanto, la necesidad de un Salvador. Hace un momento decía que Dios buscó a su pueblo en una circunstancia en la que nadie buscaría a otro, en un momento de traición. En un momento de traición. Si alguien nos traiciona, no sé, nuestra pareja, normalmente nuestra reacción no es buscarlo, nuestra reacción es en realidad de repugnancia. Pero miren cómo reaccionó Dios. Vamos por favor a Romanos 5, del 7 al 9. Romanos 5, del 7 al 9. Dice así la palabra del Señor en Romanos 5, del 7 al 9. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dios en su misericordia y en su amor envió profetas a su pueblo con un claro mensaje: arrepiéntanse y vuelvan a mí. Ese siempre fue el mensaje, queridos hermanos, que se arrepientan, arrepiéntanse y regresen a mí. Pero volvemos a nuestro texto, al texto original. La palabra del Señor vino a Oseas. En el Nuevo Testamento, hermano, podemos ver que la palabra también vino, y esta vez de manera perfecta y definitiva. ¿Quién es esa palabra? La palabra se hizo carne, nos dice. Eso es lo más importante del Evangelio, lo más impresionante. Y eso lo podemos ver directamente en Juan 1:14. Dice así la palabra del Señor en Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y voy a aprovechar para leérselos también en la versión de Dios habla hoy, Juan 1:14. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y en verdad. Jesucristo, es Jesucristo, hermanos. Oseas en su tiempo, Dios habló a través de su tiempo, Oseas, arrepiéntanse. Y eso apuntaba al mensaje del Evangelio, Jesucristo salvándonos. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿qué significa todo esto para nosotros? ¿Qué significa todo esto para nosotros? En primer lugar, como ya estamos exponiendo, la palabra del Señor vino. Tenemos que recordar que la palabra del Señor vino en el Antiguo Testamento y por supuesto también en el Nuevo Testamento. Pero el mensaje central, insisto, es el Evangelio. Es el Evangelio. Cada vez que nosotros vayamos a una iglesia, nosotros tenemos que notar algo. Si el mensaje central de todo lo que dicen es el Evangelio, es un buen indicador. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos a eso. Por favor, vamos todos a 1 Corintios 15, del 3 al 4. 1 Corintios 15, del 3 al 4. Primera de Corintios 15, del 3 al 4. Nuevo Testamento. Perfecto. Dice 1 Corintios 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ese es el Evangelio, hermanos. Tan simple, pero no por ello simplista. Tan simple, pero a la vez profundo. Y en 1 Corintios 2, 1 al 2 podemos ver que ese era el énfasis de Pablo. Así que, hermanos, decía Pablo, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría,
pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Pero lamentablemente el día de hoy hay personas que tienen la ligereza de decir, ay, tengo algo de parte de Dios para decirte. Y es oportuno que recordemos a Gálatas 1:8, que dice así. Vamos mejor y lo leemos todos. Gálatas 1:8. Gálatas 1:8. Dice así la palabra del Señor. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Voy a aprovechar también de leérselos en la versión de Dios habla hoy. Pero si alguien les anuncia un evangelio distinto al que ya hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios. No importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Entonces, la primera cosa que quisiera indicar de lo que aplica para nosotros es lo siguiente. La palabra del Señor vino para anunciar el glorioso evangelio de Jesucristo. En primer lugar. Pero también nosotros dijimos que la palabra de Dios vino a Oseas. Y Oseas y los profetas, pasa lo interesante. La palabra de Dios viene a Oseas, y Oseas tomó la palabra de Dios como si fuera la palabra de Dios. Oseas tomó la palabra de Dios como si fuera la palabra de Dios, no como una hipérbole. Yo les hago un ejemplo. Cuando estudiamos una carrera, cualquier carrera, normalmente nos dicen, tienes que comprarte este libro porque este libro es lo más importante. No sé, si estás estudiando ingenierías, de pronto te dicen, sí o sí tienes que comprarte este libro porque este libro es la Biblia de las ingenierías. Ahora, ¿qué está queriendo decir? No que es un texto sagrado, simplemente está queriendo decir que es un libro importante para tu carrera, ¿no es cierto? Es una hipérbole si está diciendo que está diciendo que es una Biblia de la ingeniería. Pero cuando decimos que este libro es la palabra de Dios, estamos diciendo que literalmente es la palabra de Dios. Realmente es la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, cuando leemos las Escrituras, ¿lo estamos tomando así, hermanos? Como si fuera la palabra de Dios. ¿Le estamos dando la seriedad, la importancia? Yo en el colegio, yo pertenezco a la vieja escuela, hermanos, aunque de pronto no lo parezca. Yo sé que parezco de 15 años, pero tengo más de 15 años. En mis tiempos no había celular en realidad. No había celular, pero eso no era obstáculo ni impedimento para que nos comuniquemos entre nosotros. ¿Cómo nos comunicábamos entre nosotros? Aplicábamos esa altísima tecnología llamada los papelitos, pedacitos de papelitos, ¿no? Entonces agarrábamos papelito, escribíamos algo y ese papelito tenía que llegar a su destinatario, ¿no? Los más jóvenes les parecerá la cosa más arcaica del mundo, pero para nosotros fue lo más innovador, la escuela. Entonces, ¿qué pasaba cuando te pasaban el papelito? Te llegaba el papelito, permítame por favor hacer, ¿hay alguien que pertenezca a mi escuela para ver si me van a entender? Gracias. Ya, algunos me van a entender. Créanme, antes nos comunicábamos con papelitos, en serio. Pero cuando te llegaba el papelito, las personas que son de mi escuela, ¿cuánto tiempo esperabas para abrir el papelito? Te llegaba el papelito y esperabas al recreo y te lo guardabas. Y esperabas prudentemente y pacientemente. ¿Así era? ¿En qué momento abrías el papelito? Ese rato. No, que el profesor está dando una clase importante de historia, matemáticas. No, te tenías que leer ese rato. ¿Sí o no? Esos tiempos. Ok, peligrosamente me voy a alejar de la prédica, voy a volver. Pero en esos tiempos, abrías con avidez ese papelito porque le dabas la importancia, porque había un mensaje que ibas a recibir. No esperabas para después. Y ahora que recordamos, ¿qué mensajes eran esos papelitos? Un chisme,
no sé, que la chica que te gustaba, alguna novedad, banalidades. Pero lo abrías con una avidez impresionante. Le dabas la seriedad porque era algo importante para ti en ese momento. El papelito llegaba y era una maravilla. Y tú eras solícito en contestarlo también, ¿no es cierto? Pero cuando viene la palabra de Dios a nuestra vida, hermanos, puede esperar. Puede esperar 20 recreos, 30 recreos. Y esa realidad muestra algo grave en nuestras vidas, hermanos, que no le damos la seriedad. Esos papelitos los recibíamos porque eran realmente para nosotros. No había lugar a dudas. Pero ¿saben por qué esto puede esperar, hermanos? Porque realmente no lo vemos como la palabra de Dios. Esa es la triste realidad. Esto puede esperar. Un papelito no. Pero la palabra de Dios puede esperar. Como les decía, 20 recreos. La palabra del Señor vino a Oseas y Oseas actuó en consecuencia. Actuó como si fuera la palabra de Dios. Por la gracia de Dios nosotros tenemos su palabra con su revelación completa, en un libro impreso, con cualquier cantidad de versiones, de tamaños. Hay desde los libros más gigantes hasta los libros más pequeñitos, como de acá nuestra hermana. Claro, y lo lee ahí. Ahí está. Aún así no lo leemos, hermanos. Aún así no lo leemos, porque puede esperar. Puede esperar. Y yo quería llamarles, hermanos, a la reflexión. ¿Realmente estamos recibiendo la palabra de Dios como si fuera la palabra de Dios? Los que son de mi época, nuevamente, todavía hacíamos cartas en ese tiempo. Y también la abríamos con la misma rapidez. Pero la palabra de Dios, lamentablemente, puede esperar. Y esa es una pena si es que está sucediendo en nuestra vida. La palabra del Señor, dice acá en las Escrituras, vino a Oseas. En todas las versiones que ustedes tienen dice lo mismo, ¿verdad? La palabra del Señor vino a Oseas. Pero yo tengo una pregunta más fastidiosa. ¿La palabra de Dios vino a ti? ¿La palabra de Dios vino a ti? Porque Oseas no puede creer por ti. Oseas ya está muerto. Está en la presencia de Dios, gozándose, pero la pregunta es, ¿la palabra de Dios vino a ti? ¿La palabra de Dios vino a ti? Porque si es que vino, las ovejas de Dios escuchan su voz. Mis ovejas oyen mi voz, decía Jesucristo. Yo las conozco. Pero Jesucristo no solamente dice yo las conozco. Jesucristo dice yo las conozco y me siguen. Porque Dios habló a su pueblo y el día de hoy también sigue hablando a su pueblo. Pero así como en el pasado lo ignoraron, hoy el pueblo también de Dios lo ha ignorado. En el pasado prefirieron adorar a los ídolos de ese tiempo. Y lamentablemente, hermanos, el día de hoy no somos diferentes. No somos diferentes. Nuestra tendencia es darle la espalda a Dios. Y no estoy hablando de los incrédulos, estoy hablando del pueblo de Dios. Hermanos. Ahora, alguna persona habrá dicho, bueno, felizmente yo no estoy en el Antiguo Testamento y si cometo adulterio nadie me va a apedrear. ¡Qué tranquilidad! Si es que piensas eso, hermano o hermana, déjame decirte que estás muy equivocado. Sí, nadie te va a apedrear, pero todavía hay grandes consecuencias. Hay grandes consecuencias. Y yo les animo a leer el libro de Proverbios 5 y 6, donde nos advierte las consecuencias del adulterio. En Proverbios 5 y 6 nos dice que el adulterio hace que el hombre pierda su honor y su fuerza. El hombre va a terminar con su reputación arruinada. Va a terminar en esclavitud y muerte, de hecho. Eso lo dice en Proverbios 5, 22 al 23, se los leo rápidamente. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Tiene sus consecuencias, hermanos. La autodestrucción, la venganza del marido celoso, como podemos ver en Proverbios. Y no nos olvidemos, hermanos. Y eso también el pastor yo lo estaba hablando esta mañana en la escuela dominical.
aunque yo lo dije de otra forma, en otra oportunidad. Tú puedes elegir cometer el pecado. Tienes la libertad de hacerlo, pero Dios va a elegir las consecuencias. Tú puedes pecar, pero Dios va a elegir las consecuencias. Tú puedes elegir pecar, pero Dios va a ser quien elija las consecuencias. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Dice el libro de Proverbios. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Pero hermanos, estamos hablando de una traición en este contexto que estamos explicando el día de hoy. No a tu esposa ni a tu esposo. Estamos hablando de una traición a Dios. Dios quiso mostrar que lo estaban traicionando a través de un matrimonio, porque recuerden que el matrimonio representa algo más grande. ¿Qué representamos? ¿Qué entendemos los cristianos por el matrimonio? ¿Una relación entre quién? Correcto. En un matrimonio hay un esposo y una esposa, pero nosotros los cristianos creemos que eso no solamente es una relación amorosa, simplemente, sino que el matrimonio representa a Dios, a Cristo y a su iglesia. Y aún Pablo decía, grande es este misterio, es cierto, pero lo representaba. Y Dios quería mostrar esa infidelidad, lo quería mostrar. Lo triste, hermanos, es que tal vez muchos de nosotros ya estamos tan mal acostumbrados a traicionar que escuchar que traicionamos a Dios no nos mueve ni nos produce nada. Eso es lo triste. Pongámonos en el ejemplo de una traición, de una infidelidad. Si una persona le es infiel a otra persona, la parte afectada, ¿cómo reacciona normalmente? Normalmente hay dolor, por supuesto que hay dolor. La parte traicionada se acercará a la parte traidora y le reclamará. Y por las cosas que he podido ver, normalmente la parte que traicionó trata de justificarse. No, es que tú me traicionaste porque yo te traicioné porque tú me obligaste, que me tratabas mal, qué sé yo. Normalmente es así, entre aquí en este tiempo. Pero yo les pregunto, en nuestra relación con Dios, ¿le podremos reclamar a Dios algo? ¿Le podremos reclamar a Dios algo? ¿Le podremos decir, sí, te traicioné porque tú me trataste mal? ¿Podremos decirle algo eso a Dios, hermanos? ¿Alguien con buena conciencia puede decir que Dios le ha fallado? ¿Alguien con buena conciencia puede decir que Dios le ha fallado? Miren, hermanos, todos nosotros, todos, empezando por mí, terminando en cada uno de ustedes, sabemos que hemos fallado a Dios, sabemos que hemos pecado. Hemos sido tan egoístas por tanto tiempo. Hemos hecho daño a muchas personas. Hemos hecho cosas que solamente son entre nosotros y Dios. Hemos pecado profundamente. Y a pesar de todo eso, Dios ha sido bueno contigo. Y a veces lo olvidamos. Y a veces lo olvidamos. A veces nos han pasado cosas tan difíciles y duras en la vida. A veces nos han hecho tanto daño y nos han generado tantas heridas. Pero nos olvidamos que aún en medio de nuestras desgracias y nuestras profundas heridas, Dios ha estado con nosotros. En medio de nuestra rebeldía, cuando queríamos hacer lo que nos daba la gana y con quien nos daba la gana, Dios, a pesar de todo eso, nos amó. Ninguno de nosotros, cuando llegue el gran día, vamos a poder decir a Dios, tú me fallaste. Ninguno. A pesar de todos nuestros pecados, a pesar de nuestro egoísmo, de nuestra idolatría, Dios ha sido bueno contigo. ¿Y sabes cómo estoy seguro que Dios ha sido bueno contigo? Por la cruz de Jesucristo. Él te amó tanto que mató, que sacrificó a su propio Hijo en una cruz. Jesucristo pagó no solo por tus pecados, sino que recibió la vergüenza de tus pecados. Y nosotros lo olvidamos, hermanos, con tanta facilidad. Muchos de nosotros, hermanos y hermanas, ahora estamos teniendo problemas porque estamos
¿cómo decirlo? Estamos recibiendo la consecuencia de nuestras malas decisiones. Muchos de nosotros estamos pagando por las consecuencias de nuestras decisiones. Pero es parte de, aún en medio de eso, Dios nos ha mostrado su amor y nos sigue mostrando su amor. Aquí estamos por la gracia de Dios. Ahora no somos como éramos antes, pero todavía seguimos avanzando por la gracia de Dios. Quisiera culminar leyéndoles, comentándoles Juan 8. No voy a leer todo Juan 8, pero ahí está el encuentro de Jesús con una adúltera. No sé si lo recuerdan. Está Jesús y los fariseos le traen a una mujer que había sido sorprendida en el adulterio. ¿Alguna vez han leído esa porción de las Escrituras? ¿Unas hermanas? ¿Sí? Perfecto. Entonces los fariseos le traen a una mujer que había sido, capturada en la infidelidad y se lo traen a Jesús. Se lo traen a Jesús. Hay detalles ahí, ¿no? Lo interesante es que ustedes han visto en el Antiguo Testamento, lo correcto era traer tanto a la mujer como al varón. Los fariseos convenientemente solamente arrastraron a la mujer, se la trajeron a Jesús. Y Jesús los reprende, recordándoles que son tan pecadores como ella. Les animo a leer todo, no voy a leerlo con lujo de detalles, pero finalmente todos sus acusadores se van y vemos una de las escenas más conmovedoras de la palabra de Dios, de la Biblia. Jesús se acerca a esa mujer pecadora y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo te condeno, vete y no peques más. Y no peques más. Quiero finalizar con esto. Si tú eres creyente, recuerda, Dios ha hablado. Si tú sabes que en medio de eso tú le has fallado a Dios, te has alejado de Dios, es tiempo de volver. Arrepiéntete de tus pecados. Ponte a cuentas con Dios. Nosotros somos insistentes en esto, pero lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Que este libro, hermano, que este libro impacte profundamente tu vida. Que este libro sea tan profundamente leído y desgastado que impacte profundamente nuestras vidas. Porque el mundo no descansa en realidad. La sociedad no descansa. ¿Cómo es la gente en nuestros trabajos? ¿Cómo es la gente afuera? Odia a Dios. Y si nosotros no estamos continuamente influenciados por este libro, vamos a alejarnos con mucha facilidad. Y si no eres creyente, el mensaje es el mismo en realidad. La palabra de Dios ha hablado. Pero si no eres creyente, déjame recordarte algo. Este libro, esa palabra de Dios dice que no hay ni un solo bueno. Que todos nos alejamos. Que a todos nos alejamos y nos hicimos inútiles. Y que todos estamos, por lo tanto, destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice una cosa impresionante, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El mensaje sigue siendo el mismo. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio. El mensaje de hoy es que Dios siempre ha hablado, hermanos. Habló en el pasado y sigue hablando el día de hoy a su pueblo. Siempre ha hablado Dios. ¿Por qué lo digo, hermano? Porque muchos de nosotros decimos: Dios, háblame, por favor, háblame Dios. Y Dios ya ha hablado. Dios te está hablando todo el tiempo. No solamente a través de su palabra, te está hablando a través de tus hermanos. A través de las circunstancias, Dios te está hablando todo el tiempo. Pero ¿saben cuál es el problema, hermanos y hermanas? Que no queremos escuchar. Que no queremos escuchar. Que nuestra oración no sea: habla Dios. Dios siempre está hablando. Que no te quede la menor duda. Pero que nuestra oración sea que nos dé oídos para escuchar realmente. Porque muchos de nosotros estamos tan acostumbrados a escuchar la Biblia y los mensajes que en realidad no nos causan nada. Y esa es una tristeza, hermanos. Dios siempre está hablando, pero el pueblo no siempre está escuchando. Y esa es una desgracia para el pueblo.
eso siempre acaba en una desgracia para el pueblo. Y quiero terminar este mensaje leyéndoles Mateo 13, 14 al 17. Vamos juntos mejor, para terminar. Mateo 13, del 14 al 17. Es Jesús hablando. Es nuestro Señor Jesucristo hablando. Dice lo siguiente. ¿Ya lo tenemos todos, hermanos? Mateo 13, del 14 al 17. De manera que se cumple en ellos, nuevamente está hablando Jesucristo, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado los ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hermanos, la palabra del Señor vino a Oseas. Yo quiero terminar con la pregunta con la que inicié. ¿La palabra de Dios vino a ti? Es una gran pregunta, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno en todo momento. Tú conoces, Señor, cada una de nuestras vidas, nuestras circunstancias, nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tú nos sacaste de la miseria en la que vivíamos. Tú nos amaste, Señor. Y perdónanos, Señor, por no recordar que tu palabra, que tú nos estás hablando todo el tiempo, Señor. Perdónanos cada vez que nosotros escuchamos a nuestro corazón engañoso y cada vez que escuchamos las seductores voces de este mundo infame. Padre Santo, ayúdanos a ver las cosas como tú ves. Señor, ayúdanos. Ayuda a mis hermanos y ayúdame a mí, Señor, a deleitarnos cada vez en tu palabra. Que sea un tiempo glorioso, no un tiempo simplemente para cumplir. Padre Santo, tú siempre hablas, Señor. Ayúdanos a escuchar. Te necesitamos, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.